Buenas. En el siguiente video vamos a ver un corolario inmediato de la desigualdad de Cauchy-Schwarz que nos va a dar una propiedad que es sumamente importante sobre el coeficiente de correlación lineal. Vamos a ver qué dice. Para todo par x e y de variables aleatorias, se cumple que menos 1 es menor o igual que ρ de x y, que es menor o igual que 1, con ρ de x y, que es igual a la covarianza de x y dividido el desvío de x por el desvío de y. Es decir, hablando en criollo, lo que nos está diciendo es que el coeficiente de correlación lineal siempre está entre menos 1 y 1. Y acá tenemos otra propiedad que es sumamente importante, que tiene que ver con la igualdad. Además, en valor absoluto, el coeficiente de correlación lineal vale 1 si sí y solo sí, no es solo un sí, sino que es un sí solo sí, x es igual a por y más b, con a y b coeficientes constantes que no son aleatorias, son números reales. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que si el coeficiente de correlación vale menos 1 o vale 1, entonces a la x la podemos escribir como una función afín de la y. Una función afín, es decir, que es una constante multiplicada por la y más otra constante. Esa es una función afín. No es exactamente lineal porque estamos pidiendo que haya un término independiente, pero es casi lineal. Entonces, vamos a probar esto. Vamos a ver que la prueba es una consecuencia totalmente inmediata de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, vamos a poner demostración. ¿Y qué es lo que vamos a mostrar? A probar. Nosotros queremos probar que ρ de xy está entre menos 1 y 1. Entonces, lo que vamos a probar es lo siguiente. Vamos a probar que en valor absoluto, ρ de xy es menor que 1, menor o igual que 1. Entonces, si probamos eso, va a estar probado por lo menos una parte del corolario. Entonces, para probar esto, vamos a considerarnos dos variables aleatorias que son que nos van a servir y que son parecidas a la x y a la y, que consisten simplemente en estandarizar tanto la x como la y. Entonces vamos a considerar u, que sea igual a x menos su esperanza, dividido su desvío, o sea, estandarizar la x. Y vamos a considerar una variable b, que sea estandarizar la y. Bien. Entonces, ahora vamos a aplicar la desigualdad de Cauchy-Schwarz para la u y para la b. Entonces, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿qué tenemos? Para la u y para la b. Tenemos que en valor absoluto, la esperanza de u por b es menor o igual que la raíz de la esperanza de u al cuadrado por la esperanza de b al cuadrado. Bien, y podemos hacer el cálculo de cuánto es la esperanza de u cuadrado. La esperanza de u al cuadrado, ¿a qué es igual? A la esperanza de x menos la esperanza de x dividido el desvío de x, todo esto al cuadrado. Bueno, esto es lo mismo que la esperanza de x menos esperanza de x
dividido, bueno, al cuadrado, dividido, bueno, el desvío de x al cuadrado me da la varianza de x. Bien, y ahora aplicando la linealidad de la esperanza, esto es igual a la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado dividido la varianza de x. Y el término del numerador no es otra cosa que la varianza de x, por lo tanto esto es igual a 1. De forma análoga probamos que la esperanza de b cuadrado es igual a 1. Entonces, por lo tanto, nos quedó que en valor absoluto la esperanza de u por b es menor o igual a la raíz de este término que vale 1 por este término que vale 1, o sea que esto es menor o igual que 1. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es deshacer el cambio de variable. Luego, si deshacemos el cambio de variable, nos queda que en valor absoluto la esperanza de x menos esperanza de x dividido desvío de x por y menos esperanza de y dividido desvío de y esto en valor absoluto es menor o igual que 1. Bueno, y acá podemos hacer un poco de cuentas y ver qué es esto de acá. Vamos a hacer las cuentas por acá. ¿A qué es igual a esto? A esto, si separamos el numerador del denominador, nos va a quedar la esperanza de x menos esperanza de x y menos esperanza de y. Esto por un lado. Y por la linealidad, a eso me refería con separar el numerador del denominador, por la linealidad nos va a quedar dividido sigma x, sigma y. Bueno, y esto es la covarianza de x e y dividido los desvíos, que no es otra cosa que el coeficiente de correlación. Entonces, se concluye que el coeficiente de correlación entonces es menor en valor absoluto que 1. Y con esto queda aprobado la primera parte del corolario. Y nos queda la segunda parte. Y para probar la segunda parte tenemos que hacer referencia a la desigualdad de Cauchy-Schwarz que habíamos probado anteriormente. Y tenemos que ver una pequeña cosa de la demostración en la cual no nos habíamos detenido. Entonces, en el video anterior habíamos visto esto. Entonces, ¿qué pasaba si nos planteábamos esto y nos quedaba que este polinomio que habíamos definido como f sub alfa tenía una raíz? Entonces, si tiene una raíz, habíamos dicho que esa raíz tenía que ser una raíz doble. Entonces, el discriminante tenía que ser 0, que ese era el razonamiento que habíamos hecho. Entonces vamos a ver cuál es la forma de esa raíz. Entonces vamos a escribirlo por ahí. En el caso de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, vamos a escribirlo mejor por acá. ¿Cómo nos quedaría la raíz? A ver si da el lugar.
si tenemos una raíz, o sea, si esto vamos a igualarlo a 0, entonces vamos a hallar cuál es la raíz. La raíz nos quedaría que alfa es igual a, aplicando la fórmula para las raíces de un polinomio cuadrático, nos quedaría que es menos b, o sea que sería igual a 2 esperanza de xy. Ese sería menos b. Y después tendríamos más menos raíz cuadrada del discriminante, pero el discriminante dijimos que tenía que valer 0 en este caso, porque el alfa tendría que ser una raíz doble. Entonces el discriminante ya sé que vale 0, así que no lo voy a agregar. Y esto lo tengo que dividir por 2a, o sea que lo voy a dividir por 2 esperanza de y cuadrado. Entonces, ¿cuál es el alfa que me hace cumplir la raíz? Que sea una raíz. Es esperanza de x por y dividido esperanza de y cuadrado. Esto en la demostración de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces vamos a ver, esto por ahora dejémoslo, pero lo vamos a utilizar en unos minutos para ver una vinculación entre esto que estamos viendo y otras cosas que ya vimos en el curso. Entonces, vamos a probar, lo que nos queda para probar en esto es cuando se cumple la igualdad. Entonces, ¿cuándo se cumple la igualdad? Bueno, se va a cumplir la igualdad cuando pasa esto, que la esperanza, seguimos con los u y b, cuando en valor absoluto la esperanza de u y b es igual a esto. Entonces, por lo que habíamos visto, entonces, si se cumple la igualdad para u y b, con la igualdad me estoy refiriendo a la igualdad de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Si se cumple la igualdad para u y b, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos que podíamos escribir a la u, la podíamos escribir como alfa por b. Vamos a escribir se tiene que esto. Y habíamos visto que en la desigualdad de Cauchy-Schwarz esto era un sí solo sí. Se cumple la igualdad para un par de variables aleatorias, sí solo sí, una es múltiplo de la otra. O sea que en realidad podríamos modificar un poco lo que dije acá. Vamos a arreglarlo, agregar lo que dije. Vamos a poner, se cumple la igualdad para u y para b. A ver. Si, vamos a poner acá, si y solo si se tiene que u es igual a alfa por b. Entonces, si se tiene que u es igual a alfa por b, volviendo deshaciendo el cambio de variable, o sea que esto ocurre si solo si, o sea que vamos a tener que la esperanza, podemos escribirlo ya directamente, bueno, escribámoslo, esperanza de u y b es igual a raíz de la esperanza de u cuadrado, la esperanza de b cuadrado, si solo si la u es igual a alfa por b. Y esto ocurre si solo si, esto si deshacíamos el cambio de variable nos quedaba que ρ de xy era igual a 1, entonces
sí, solo sí, x menos esperanza de x dividido sigma x es igual a alfa por y menos esperanza de y. Esto dividido el desvío de y. Entonces podemos seguir con un sí solo sí, sí solo sí. Podemos hacer algunas cuentas por acá y esto nos quedaría como x es igual a ver, vamos a escribirlo como alfa sigma de x dividido sigma y, vamos a arreglarlo, sigma entre paréntesis y, esto nos queda multiplicado por y. Y después vamos a tener otro término que es, a ver, vamos a escribirlo más abajo. Vamos a escribirlo más abajo, sí, solo así. Así da el espacio. Sí y solo sí. Entonces vamos a volver a escribir x es igual. Voy a escribir x como algo multiplicado por y más otra cosa. Entonces quedaría alfa por sigma x dividido sigma y, todo esto multiplicado por y, más, y después, ¿qué tendría? Tendría un esperanza de x y después un menos alfa esperanza de y dividido sigma y. A ver si estamos bien. Estamos bien. Y esto multiplicado por sigma x. Ahora sí. Bien, entonces, escribimos, entonces, si a esto le llamamos a y a todo este término le llamamos b, ¿qué acabamos de probar? Que ρ de xy es igual a 1, si solo si x es igual a por y más b. O sea, que si ρ vale 1 o ρ vale menos 1, podemos escribir a la y como una función, perdón, a la x como una función afín de la y. En realidad, lo que iba a decir también vale, o sea, si cambiamos de nombre x por y, también valdría. Y vean una cosa, esto tiene bastante pinta a algo que ya vimos, que es la regresión lineal. Pero ¿qué es lo que nos tendría que aparecer para que fuera la regresión lineal? Tendría que aparecernos acá ρ y acá ρ. O sea que el alfa tendría que ser ρ. Lamentablemente alfa no va a ser exactamente igual a ρ, pero nos va a quedar algo así. Entonces, les voy a dejar como ejercicio probar utilizando esta forma. Bueno, estos dos se van. Usando que alfa tiene que tener esta forma, bueno, en la prueba lo tendríamos que usar para U y para B, para que tenga sentido. Pero usando que alfa es esta forma, dejo de deberes que reconozcan que efectivamente lo que me aparece acá, en esta fórmula, es la recta de regresión. Entonces, con esto podemos visualizar que si ρ vale 1 o menos 1, podemos escribir a la x como la regresión lineal con la y. Entonces, esto era lo que les quería contar de la desigualdad de Cauchy-Schwarz y sus consecuencias geométricas con el coeficiente de correlación lineal. Muchas gracias.